Bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a trabajar análisis de varianza. El análisis de varianza es una prueba estadística. Nos permite saber si existen o no diferencias significativas entre pares de medias, o promedios, ¿no? Pero esto va a ser entre más de dos muestras o más de dos grupos. Antes hemos trabajado prueba de T, prueba de F y otras pruebas en las que solo comparamos dos medias, dos varianzas, y aquí vamos a trabajar hasta cuatro varianzas o cuatro medias. Primero que nada se llama ANOVA porque compara la varianza que tienen asociadas una cantidad de medias que están dentro de nuestros grupos. Es decir, al final compara medias junto con sus varianzas. Entonces, vamos a ir revisando cómo se realiza el cálculo de este estadístico a partir de un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Hicimos un experimento en el que trabajamos con 20 ratas y a esas ratas les aplicamos tres medicamentos diferentes. Para esto son muestras independientes. ¿Qué quiere decir? Pues que hicimos un grupo para cada medicamento. Entonces tengo tres grupos a los que les apliqué un cierto medicamento y esa es mi variable independiente, la que yo estoy manejando. Mi variable de respuesta o dependiente es la cantidad de eritrocitos que generaron esos medicamentos dentro de mis individuos. Es decir, contabilicé en millones por mililitro la cantidad de eritrocitos que al final de la aplicación del medicamento, al final de 5 días, por cierto, tuvieron cada uno de los elementos o ratas que había dentro de los grupos. Además de estos tres grupos de los medicamentos aplicados, hicimos un grupo control. El grupo control es un grupo al que no le aplicamos ningún medicamento y solo le contamos los eritrocitos por mililitro, con la idea de saber qué le pasa a un grupo que tiene condiciones normales para poderlo comparar con la aplicación de los medicamentos. También se llama grupo ciego o básicamente le llamamos grupo control porque es el que nos permite ver las condiciones normales de mis elementos muestreados, en este caso las ratas, ¿no? Entonces, para el experimento teníamos 20 ratas y al hacer los grupos tratamos de que todos los grupos tuvieran la misma cantidad de elementos o la misma cantidad de ratas. Por lo tanto, los que recibieron la aplicación del medicamento A tienen 5 ratas que son diferentes de las que fueron aplicadas con el medicamento B y las 5 ratas también, estas B, son diferentes de las que se les aplicó el medicamento C y son distintas de las del grupo control. Uno de los supuestos que tiene el ANOVA es que todos los elementos a los que yo voy a muestrear, a los que yo voy a observar o sobre los que yo voy a experimentar, son homogéneos en el sentido biológico o en el sentido de las condiciones que tienen. Quiere decir que o todos tienen la misma edad, son de la misma especie, mismo metabolismo, crecieron en la misma zona o bajo las mismas condiciones físicas, con la idea de que no nos afecte el metabolismo propio o las características intrínsecas sobre la varianza o el error que voy a obtener cuando aplique mi medicamento o mi experimento o realice mi observación. Este es uno de los primeros supuestos. Sin embargo, sabemos, ¿no?, que pues por ejemplo en el caso de los organismos vivos y en este caso de las ratas, a pesar de que todas tengan la misma edad y sean de la misma especie y sean prácticamente de la misma camada, van a tener una pequeña respuesta diferente porque cada organismo es distinto. Ese error se llama error independiente, el error asociado a cada elemento de la muestra. ANOVA también lo que hace es descartar ese error intrínseco o propio de cada elemento de la muestra y lo hace a partir de una ecuación que vamos a ver que es el error total que viene dentro del estadístico de prueba. Entonces tenemos dos supuestos principales. El primero, que todos los elementos son homogéneos en cuanto a sus condiciones y segundo, que cada uno tiene un error y ese error es posible de ser descontado de la varianza total. Esos son los dos principales supuestos. Los he dejado por aquí en la presentación para que ustedes los puedan tomar en cuenta a la hora de consultar las propiedades del estadístico. Otro de nuestros supuestos en el modelo es que tiene una distribución normal. La variable de respuesta se distribuye como una campana de Gauss, ¿no? Pero como estamos trabajando con varianzas, les muestro el gráfico. Vamos a trabajar con valores positivos siempre. Las varianzas están al cuadrado, por lo mismo son valores positivos. Entonces, sí es una campana, pero está sesgada a la derecha. Nada más para que consideren que por eso utilizamos el estadístico F o F observada
al final de hacer nuestro análisis de varianza, ¿sí? De hecho, ANOVA, el estadístico de prueba, es finalmente obtener una F observada, es decir, una F de Fisher, ¿no? Para esto, la F observada se obtiene de calcular aquí o dividir, pues, el cuadrado medio entre grupos entre el cuadrado medio del error. Así es como se llaman. Es una proporción, si se acuerdan, F de Fisher trabaja varianzas, ¿no? Este cuadrado medio, entonces, es realmente una varianza. De hecho, se llama un estimador de la varianza o cuadrado medio. Nos va a dar, entonces, la varianza entre grupos en la parte superior o del numerador y la varianza dentro de los grupos o también llamada cuadrado medio del error aquí abajito en el denominador, ¿sí? Entonces obtengo varianzas, que es finalmente lo que voy a comparar. A pesar de que mi planteamiento es sobre los promedios o las medias, lo que hace ANOVA es trabajar con las varianzas dentro de los grupos y entre los grupos. Y con eso te dice si las medias son significativamente distintas o todas son iguales, ¿no? Entonces, mi planteamiento de hipótesis en este ejemplo de las ratas, y antes de plantearlo quiero que vean los promedios, aquí ya los obtuve, las medias de cada grupo en millones de eritrocitos por mililitro de sangre. Por ejemplo, el medicamento A tiene 5.61 millones de eritrocitos por mililitro de sangre en promedio. El medicamento B produjo 5.54 millones de eritrocitos por mililitro, el medicamento C 6.94 millones por mililitro y el grupo control tuvo 5.21 millones de eritrocitos por mililitro. Si se fijan, las medias son distintas. Lo que yo quiero averiguar es si son estadísticamente distintas o son todas más o menos iguales. Para esto, el planteamiento de la hipótesis entonces sería, la hipótesis alterna es que al menos un par de estas medias o estos promedios son significativamente distintos. Y por el contrario, mi hipótesis nula es que todas son estadísticamente iguales, ¿no? Eso es lo que me va a permitir plantear ANOVA. Está comparando promedios, pero para poder hacer la comparación precisa y exacta, trabaja con esta tabla que se llama la tabla de ANOVA, en la que al final de cuentas obtengo dos varianzas, que es la varianza entre grupos y la varianza dentro de los grupos. Las voy a dividir una entre la otra para obtener una F observada. Y esa F observada la voy a comparar con una F crítica para reconocer si hay diferencia significativa o no dentro de las medias. Muy bien. Para poder desarrollar esta tabla, que es la tabla que nos permite hacerle el estadístico F observada, tengo que primero comprender cuáles son mis fuentes de variación dentro de los experimentos a los que yo les aplico ANOVA. Primero tengo una variación entre grupos y también tengo una variación dentro de los grupos. Y luego tengo una variación total que implica la variación particular que tiene cada elemento de las muestras, todas las ratas en el caso de mi ejemplo, que es propia o intrínseca de ese elemento de la muestra, es decir, por sus características muy particulares, desde lo genético, por ejemplo, qué reacción va a tener con respecto al medicamento que se le está aplicando, ¿no? En este ejemplo en particular. Ahora, después de que identifico mis fuentes de variación, voy a identificar una suma de cuadrados para cada una de las fuentes de variación. La primera es entre grupos y vean que es igual a la sumatoria de un valor que se llama Y. Y es la suma de las observaciones por grupo o tratamiento. Entonces, como es entre grupos, va a sumar las sumas de todos los elementos muestreados, los va a elevar al cuadrado y los va a dividir entre NI. NI es el total de elementos que hay por grupo, es decir, las ratas por grupo, ¿no? Luego a este valor de sumatoria le voy a restar Y al cuadrado, que Y es la suma de todas las observaciones completas entre N, y aquí N es diferente que NI. N es el número total de repeticiones, el número total de observaciones, el número total de elementos de la muestra, las 20 ratas de mi experimento en este caso. Además de hacer la suma de cuadrados entre grupos, voy a hacer la suma de cuadrados dentro de los grupos. Esto va a ser igual a utilizar el error total, acuérdense, el error intrínseco perteneciente básicamente a la biología de cada elemento, menos la suma de cuadrados entre grupos, que es la que hice antes, ¿no? Entonces, para esto primero hay que calcular la suma de cuadrados del total. Para esto voy a hacer una sumatoria de Y por J. Y esto es los valores de cada rata, ¿no? Y sus eritrocitos. Y las voy a utilizar
elevadas al cuadrado aquí para restarles después la sumatoria total entre el número de elementos globales. Bueno, todos estos valores los vamos a hacer o operarlos pues en una tabla de Excel que ya tenemos organizada en el libro que se llama ANOVA Ejemplos, ¿no? Entonces tenemos por aquí nuestra primera hoja que dice ANOVA un factor n igual. ¿Por qué se llama un factor? Porque realmente solamente estoy observando, ¿no? Con un número de elementos iguales por cada grupo, el efecto que tienen esos medicamentos. Entonces mi factor son los medicamentos y solo tengo un tipo de factor que son los medicamentos y por lo tanto este ANOVA es de un factor. Ahora vamos a ir viendo qué es lo que se requiere resolver para después hacer mi tabla resumen de ANOVA. Esta es la tabla resumen de ANOVA, aquí ya se las tengo organizada. Aquí tengo los datos de eritrocitos por cada grupo que se contabilizaron y tengo una serie de datos o de estadísticos que voy a obtener que son los que vienen en la tabla de resumen de ANOVA que después voy a aplicar aquí. Y finalmente tengo esta tabla que se llama la tabla de diferencia de medias, que al final de cuentas la voy a utilizar para ver cuáles son las medias o promedios que tienen diferencias significativas. Lo primero que vamos a realizar es identificar el el valor de A y el valor de N. Fíjense que el valor de A es muy sencillo. El valor de A es el número de categorías o grupos que tengo. Tengo 3 medicamentos, A, B, C, y un control. En total tengo 4 grupos. Por ejemplo, entonces aquí el valor de A es igual a 4, ¿no? Escribimos ahí el 4. Ahora voy a trabajar N, pero para resolver N tengo que saber cuántos elementos en total tengo dentro de todos los grupos, es decir, la sumatoria de todas las ratas, ¿no? Primero, para calcular N, voy a calcular NI. NI es el número de ratas por grupo, es decir, el número de elementos por cada grupo, ¿no? Entonces me voy a colocar aquí al ladito de NI, voy a escribir igual y luego voy a escribir la palabra contar. Contar le dice a Excel que cuente cuántas celdas tienen datos. Entonces voy a seleccionar todas las celdas de las ratas que están en el grupo A, ¿no? Desde el 6 hasta el 5.64 y después voy a cerrar el paréntesis. Ahí Excel va a contar cuántas ratas hay en ese grupo. Son 5, NI. Ahora voy a arrastrar la función a todas las otras columnas, hasta la del grupo control, para que me cuente el total de ratas que hay en cada grupo. Aquí me dice que hay 5 en cada grupo. Para hacer la N global, que son todos los elementos que al final se muestraron, es decir, todas las ratas del experimento, vamos a colocar igual y voy a sumar todas las NI, ¿no? Entonces escribo igual suma y luego dentro del paréntesis voy a seleccionar todos los 5, que son los elementos de cada grupo, y después cierro el paréntesis y damos enter. 20 ratas en total del experimento, 5 por cada grupo. Muy bien. Aquí ya tengo mi valor de A, mi valor de N, tengo los valores de NI, y ahora voy a trabajar las sumatorias de YI, que son las sumatorias de los eritrocitos contabilizados para cada rata dentro de cada grupo. Entonces lo que voy a hacer es colocarme aquí al lado de la suma YI, escribir igual suma, abro paréntesis y selecciono los valores para cada rata del grupo A, ¿sí? O del medicamento A. Cierro el paréntesis, damos enter y ahí obtengo la sumatoria de todos los elementos del grupo A. Voy a arrastrar la fórmula a las siguientes columnas para que Excel me haga la sumatoria de cada columna con respecto a sus eritrocitos, ¿no? Es decir, de cada rata en cada uno de los grupos. Damos enter, vemos las fórmulas, listo. Ahora voy a trabajar los promedios. Y esto va a ser importante porque los promedios son lo que finalmente quiero comparar a ver si son significativamente distintos o todos son más o menos iguales, ¿no? Estadísticamente. Entonces voy a colocar igual promedio. Acuérdense que esa es la función para realizar promedio en Excel. Y después abro paréntesis y selecciono del grupo A todas las ratas y sus eritrocitos. Cerramos el paréntesis y obtengo ahí el promedio. Entonces me está diciendo que el grupo del medicamento A tiene un total de, un promedio de 5.61 millones de eritrocitos por mililitro. Voy a arrastrar la fórmula para que me dé los promedios del resto de los grupos y vemos que el que más tiene millones de eritrocitos por mililitro es el que le aplicamos el medicamento C. El grupo control tiene 5.21 millones de eritrocitos por mililitro, que son las ratas normales a las que no les aplicamos ningún tratamiento, ¿no? Vemos que tenemos diferencias entre las medias. Esto es lo que yo quiero saber si es significativamente distinto. Para eso voy a hacer este ANOVA, ¿no? Bueno, para poder hacerlo, primero voy a trabajar esta y cuadrada elevado, entre NI. Para esto,
Voy a seleccionar mis valores de y, que son las sumatorias, las voy a elevar al cuadrado y las voy a dividir entre su ni. Para esto me voy a colocar aquí en la celda, al ladito de ese, como encabezado, es un indicador, y lo que voy a hacer es colocar un igual, escribir la palabra potencia, abrir paréntesis, y seleccionar la suma del primer grupo, 28.05. Escribo coma 2, cierro paréntesis, y ahí tengo primero que nada la sumatoria, que es y elevada al cuadrado con esa función potencia. Coloco una diagonal porque voy a dividir, dado que la fórmula me dice divídelo entre ni. Ni es este 5, el ni del grupo A, ¿no? Entonces selecciono el 5, damos enter y ahí obtenemos y cuadrada, la sumatoria al cuadrado, entre ni. Vamos a arrastrar la fórmula a las siguientes columnas para que Excel me haga lo mismo con todos los grupos. Después de que tenga todas las sumatorias de i cuadrada sobre ni, voy a hacer una sumatoria global, que es la sumatoria que llamamos y cuadrada sobre n. Para hacer y cuadrada sobre n, necesito obtener la suma global primero. Y es la suma de todas las sumas, ¿no? Entonces me voy a colocar aquí al ladito de la última sumatoria, que es la del grupo control, y voy a escribir igual suma, abro paréntesis, y voy a sumar todas las sumas de todos los grupos. Cerramos el paréntesis, damos enter. Tengo este valor, 116.5. Lo que voy a hacer ahora es elevarlo al cuadrado aquí, como me dice la fórmula, ¿no? Esa sumatoria de y, por favor, elévala al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es igual. Después voy a escribir la palabra potencia. Vamos a abrir paréntesis. Voy a seleccionar el 116.5. Voy a escribir coma 2 porque lo voy a elevar al cuadrado. Cierro ese paréntesis y luego voy a dividir entre el valor de n. N es este 20 que sacamos acá porque es el total de ratas que tenemos en el experimento. N es todos los elementos muestrados en todos los grupos. Cerramos el paréntesis, perdón, damos enter para que nos supere la función y ahora tenemos 678.6125. Bueno, ahora lo que sigue es calcular la sumatoria de y elevada al cuadrado sobre ni, ¿sí? Bueno, esta es muy sencilla porque de hecho ya tienen las y cuadradas sobre ni. Son todas estas celdas que ustedes ya resolvieron antes, que aquí llamamos y cuadrada sobre ni. Nada más las vamos a sumar, que es lo que nos pide la fórmula. Entonces vamos a escribir igual la palabra suma, abriré paréntesis, selecciono todo el rango y cuadrada sobre ni, que son todas las sumatorias elevadas al cuadrado sobre ni. Cerramos paréntesis y damos enter. Ahí tenemos ese valor, 687.357. Ya que tengo esto, ahora voy a proceder a trabajar en esta tabla de aquí abajo para obtener un valor que se llama sumatoria de y al cuadrado. Y es cada dato y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces me voy a colocar aquí bajo el encabezado que dice medicamento A, voy a escribir igual, luego la palabra potencia y voy a abrir un paréntesis. Y voy a seleccionar el primer valor de eritrocitos de la primera rata del medicamento A. Después voy a escribir coma 2 porque me pide que lo eleve al cuadrado y vamos a cerrar el paréntesis. Damos enter y ahí obtengo este valor y, 6.07 elevado al cuadrado. Si se fijan, puedo hacer que Excel me repita la función hacia abajo y hacia los lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a trabajar arrastrando la fórmula hacia el resto de las columnas hasta el grupo control para que me haga todos los primeros valores, fíjense, elevados al cuadrado, ¿sí? Una vez que los obtengo, ahora voy a hacerlo en función de las filas. Entonces me voy a fijar que sabiendo que son 5 filas de datos, ¿no? Aquí yo arrastre hasta 5 filas en total. Entonces ahí tengo la primera, arrastro la segunda, tercera, cuarta, quinta. Listo. Fíjense aquí, si abro la fórmula, me está dando el cuadrado de la última y del grupo A, que eso es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces Excel nada más necesita que dejarle en la fórmula para que ustedes hagan ahí las operaciones correspondientes. Entonces voy a arrastrar la fórmula de las siguientes columnas para que me haga todos los datos elevados de y al cuadrado, ¿no? Muy bien, entonces ya los tengo todos y ahora con ellos voy a hacer una sumatoria total. Voy a escribir igual, aquí debajo del encabezado que dice sumatoria y cuadrado, voy a escribir igual suma, voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar todo el rango de datos de los datos que acabo de elevar al cuadrado, que son todas las y's. Cierro el paréntesis, damos enter. Aquí tengo este valor, 688. Lo voy a marcar en rojo porque los vamos a necesitar. Bueno, ahora ya con todo esto que hemos realizado, voy a ir aquí a mi tabla de ANOVA
tabla de resumen también se llama, y donde voy a trabajar las sumas de cuadrados entre grupos, dentro de los grupos y el total. Primero voy a trabajar la suma de cuadrados entre los grupos. Y para eso voy a trabajar la suma de y cuadrada sobre ni menos y cuadrada sobre n. Quiero que vean la fórmula aquí que dice que vamos a hacer para la suma de cuadrados entre grupos, la sumatoria de y al cuadrado entre ni le voy a restar, perdón, y cuadrada sobre n, ¿no? Entonces me regreso a mi Excel, lo voy a hacer aquí mismo, escribo un igual y voy a seleccionar la sumatoria de y cuadrada sobre ni. Si se acuerdan, es esta de aquí, este 687 es y cuadrada sobre ni sumatoria. Le voy a restar ahora la sumatoria y cuadrada sobre n, que es esta que está aquí arriba, 678, y damos enter. El valor debe ser 7445. Aquí ya obtuve la primera suma de cuadrados. La segunda que voy a trabajar es la suma del total. Me regreso aquí a la presentación y les muestro la fórmula. Es igual a la sumatoria de y y j menos la sumatoria de y cuadrada sobre n. Y y j es cada repetición u observación, ¿no? Entonces, esto es relativamente sencillo, nada más lo vamos a colocar aquí en el total. Y para eso voy a tomar mi sumatoria de y al cuadrado, ¿sí? Que es la que acabamos de trabajar aquí arriba, aquí abajo, perdón, y la voy a colocar ahí. Igual, tomo el valor 688 menos el valor ahora de mi suma global entre n global, que es esta y cuadrada sobre n, 678. Hacemos la respectiva resta, damos enter y nuestro valor es 10.1281. Ya que tengo este valor, ahora lo que voy a hacer es trabajar la suma de cuadrados dentro de grupos o también denominada suma de cuadrados del error. Lo que voy a hacer aquí es colocar igual y voy a seleccionar el valor de suma de cuadrados del total menos la suma de cuadrados entre los grupos, 8.7445. Damos enter y ahí obtenemos un valor 1.3836. Este es mi error o mi sumatoria de cuadrados dentro de los grupos. Ahora que obtuve estos tres datos, voy a trabajar los grados de libertad. Para empezar, nuestros grados de libertad para la fuente de variación entre grupos, les muestro la fórmula, es igual a menos 1. Y A es nuestro valor de categorías o grupos que tenemos presentes, ¿no? Entonces me regreso a la hoja de Excel y escribo igual, selecciono el valor 4, que es el valor de A, ya lo habíamos obtenido, y le resto 1. Listo. Ahora voy a calcular los grados de libertad para el error total, ¿no? Entonces, para esto vamos a colocarnos aquí, escribo un igual, y la fórmula nos dice a n, al valor de n, que son los 20 elementos de todas las muestras, le restas 1. Entonces, 20 menos 1 es igual a 19. Ya con estos dos voy a calcular los grados de libertad dentro de los grupos. Entonces, para eso, me coloco aquí en la celda, escribo igual, selecciono los grados de libertad del total, 19, escribo menos y luego selecciono los grados de libertad entre grupos, ¿no? Es ese 3 y lo seleccionamos y después damos enter para obtener un 16. Aquí ya tengo todos mis datos de grados de libertad. Estos me van a servir para calcular los cuadrados medios. Estos cuadrados medios, acuérdense que son varianzas finalmente, ¿no? Por eso trabajamos con sumatorias elevadas al cuadrado. Eso es lo que es finalmente un cuadrado medio o una varianza, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es colocarnos aquí bajo el encabezado cuadrados medios a la altura de entre grupos y voy a escribir igual. Y para hacer mi primer cuadrado medio, voy a seleccionar primero el valor de la sumatoria de cuadrados de entre grupos y lo voy a dividir, diagonal, entre los grados de libertad de esa fuente de variación que es entre grupos, el valor 3. Damos enter y obtenemos ahí un valor 2.91. Ahora voy a calcular mi cuadrado medio dentro de los grupos. Entonces lo que voy a hacer es colocar igual, seleccionar mi suma de cuadrados dentro de grupos, luego voy a escribir diagonal porque voy a dividir y selecciono sus grados de libertad que son 16. Damos enter y obtenemos un valor 0.086475. Con estos dos cuadrados medios es con lo que voy a calcular mi f observada. Acuérdense que es una f de Fisher, ¿no? Entonces para eso trabajo estas dos varianzas. Escribo un igual, selecciono el valor 2.91, que es mi varianza o mi cuadrado medio entre grupos, y lo voy a dividir entre mi varianza total,
de error que existe dentro de cada grupo, ¿sí? Entonces, ese valor es 0.086475. Lo selecciono, damos Enter y obtenemos una F observada de tamaño 33.70. ¿Qué vamos a hacer con esta F observada? Bueno, vamos a trabajar ahora como si fuese una F de Fisher. Voy a ir a buscar en la tabla de F el valor crítico de F, ¿sí? Para esto, aquí ya tengo el resumen, vean la tabla de ANOVA, voy a tratar de buscar mi tabla de F que tiene nivel de significancia 0.05 o 0.95 de confiabilidad. Casi siempre cuando hacemos ANOVA trabajamos con esa tabla, la de 0.05 para F, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Necesito los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Aquí los tengo. Acuérdense que mi numerador era el cuadrado medio entre grupos, entonces mis grados de libertad del numerador son 3. Y luego tengo el cuadrado medio dentro de los grupos y sus grados de libertad son 16. Estos son los del denominador. Vean, ¿no? El numerador 2.91 entre grupos, denominador 0.08 dentro de los grupos, 3 y 16. En las columnas se busca el 3, que son los grados de libertad del numerador, y en las filas, por acá, ¿no? Busco el 16, que son mis grados de libertad del denominador. En este caso, pues del error dentro de los grupos. Entonces, este valor donde se cruzan el 3 y el 16, 3.239, es mi F crítica. Ya tengo F crítica con alfa 0.05 o valor de confiabilidad de 95% y con sus respectivos grados de libertad. Mi F crítica la he graficado aquí en esta figura, en este punto, ¿no? Donde represento que este valor, 3.239, me divide la zona de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula. Habíamos comentado que cuando tenemos una F de Fisher, todo lo que sea menor a la F crítica implica que se acepte la hipótesis nula o se rechace la alternativa. Y todo lo que resulte mayor va a caer dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula o aceptación de la alternativa. Mi valor de F observada, calculada con ANOVA, fue de 33.70. Es mayor que el valor de F crítica, que es 3.239. La regla de decisión es rechazar la hipótesis nula si la F observada es mayor que la F crítica. Y sí, mi F observada, 33.70, es mayor que la F crítica, que es 3.239. Rechazo la hipótesis nula, acepto la hipótesis alterna. Mi hipótesis alterna era que al menos un par de promedios de mis grupos eran diferentes. Por lo tanto, con este ANOVA puedo concluir, pues, que al menos un par de medias de los grupos de ratas analizadas a las que se les aplicaron los diferentes medicamentos y el control resultaron distintas. ANOVA solo me dice que sí existe la diferencia significativa, pero no me dice entre qué pares de medias es la diferencia. Para eso tengo que hacer una segunda parte del estadístico obligatoria cuando resulta que F crítica, perdón, observada es mayor que F crítica. Bueno, esto se llama la prueba de Fisher o de la diferencia mínima significativa, LSD, ¿no? Aquí va abreviada. Esta prueba me sirve para comparar diferencias de medias múltiples, varios promedios de grupos diferentes, ¿no? Se aplica al realizar ANOVA cuando la hipótesis nula es rechazada, ¿sí? Así como lo hicimos en el ejemplo. Sirve para determinar cuál o cuáles pares de medias difieren significativamente. Para eso me sirve el LSD. Me va a decir cuáles pares de medias son significativamente distintos. Ya ANOVA me dijo que sí había una diferencia, pero no me dijo cuál. Ahora voy a calcular LSD para saber cuáles son esos pares de medias significativamente distintos, ¿no? Bueno, para eso, primero que nada, hay que organizar una tabla donde coloquemos en las columnas mis promedios, ¿no? Y también en las filas los mismos promedios. Y después voy a hacer una diferencia o voy a obtener las diferencias entre ellos. Pero los tengo que obtener siempre en valores absolutos. ¿Qué quiere decir? Que no quiero valores negativos, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Bueno, lo vamos a hacer primero en nuestra hoja de Excel, aquí en la tabla que les he colocado, que se llama la tabla de las diferencias de medias, esta que está aquí subrayada además, ¿no? Vamos a colocar nuestros promedios y vamos a hacer las diferencias correspondientes. Fíjense entonces que me voy a ir aquí a copiar el promedio del control. Promedio de control lo tenemos aquí donde está la fila de medias, es 5.21, escribo control C o lo selecciono pues control C, me coloco aquí debajo del encabezado control
Voy a hacer clic con el botón secundario y después voy a pegar un pegado especial, el que tiene 1, 2, 3. ¿Saben por qué? Porque no quiero que me traiga la fórmula, solamente el valor, ¿no? Luego aquí lo voy a volver a pegar a la altura de la fila que dice control, otra vez pegado especial con el botón secundario para que me dé los valores, ¿sale? Nada más valores y no fórmulas. Ahora voy a traer el promedio de A. Me voy por aquí a la media de A, la selecciono, control C, me voy debajo del encabezado media de A, botón secundario, selecciono pegado especial y también aquí a la altura de la fila media de A, ¿sale? Aquí le estoy colocando los valores porque con ellos voy a trabajar las diferencias. Voy por la media de B, la selecciono, control C, 5.54, ¿no? La coloco aquí bajo el encabezado, botón secundario, pegado especial y también aquí al lado de la fila, promedio de B. Botón secundario, pegado especial. Voy por el promedio de C, escribo control C, bueno, perdón, selecciono control C, la copio aquí con pegado especial y aquí también. Ya que las obtengo, ahora voy a hacer las respectivas diferencias, ¿no? Entonces me voy a colocar aquí en donde se interceptan el promedio de control entre columnas y filas. Voy a escribir igual, voy a seleccionar el valor 5.21 menos el valor 5.21 del control. Evidentemente, al darle Enter me dará un 0, ¿no? Ahora voy a trabajar la diferencia entre el control y la media de A, ¿no? Entonces voy a colocarme aquí, bajo este encabezado, voy a escribir igual, voy a seleccionar el valor mayor, 5.61, menos el valor menor, 5.21, que es el control. 0.4. Ahora voy a hacer la siguiente diferencia de medias entre el promedio de B y el promedio del control. Escribo igual, selecciono el valor mayor, 5.54, menos el valor menor, 5.21. Damos Enter. Ahora voy a hacer la diferencia entre el control y la media de C. Entonces escribo aquí igual, selecciono el valor mayor, 6.94, menos el valor del control, 5.21. Damos Enter. Bien, ahora, fíjense aquí. Si yo voy a trabajar en esta columna, ¿no? Para hacer la diferencia entre el control y el promedio de A, no necesito hacerlo, porque aquí ya lo tengo. Esta es la diferencia entre A y el control, este valor de aquí. Aquí es donde se cruzan A y control. Entonces aquí ya no lo voy a hacer. Me voy a ir aquí abajo para ver si me falta la media de A con respecto a la media de A. Si ustedes hacen estas dos medias, les va a dar, la diferencia les tiene que dar 0, ¿no? Entonces igual, 5.61 menos la media de A, 5.61, es 0, ¿sí? Fíjense que vamos a armar una diagonal de ceros aquí. Ahora voy a buscar la media de B en comparación con la media de A, en este caso. Esa todavía no la tengo hecha, entonces la voy a hacer aquí. Voy a escribir igual, selecciono el mayor valor, 5.61, que es la media de A, menos el valor de la media de B, 5.54. Damos Enter y obtengo ese valor, 0.07. Ahora voy a hacer la diferencia entre la media de C y la media de A. Escribo aquí, igual, selecciono el valor mayor, 6.94, menos el valor menor, que es en este caso 5.61, la media de A. Ahora me voy a ir aquí, fíjense, si estoy trabajando en esta columna, se van a fijar que la media de A y la media de B ya la tengo trabajada antes, ¿no? Es este valor en el que yo comparé B y A. Esta de aquí. Ya comparé B, ya comparé con A. Entonces no necesito volverlo a obtener en esta columna. Me voy a ir aquí a la siguiente columna y reviso que haya comparado la media de B con la media de B. Evidentemente no la tengo hecha y la diferencia debe de ser 0, ¿no? Escribo igual, selecciono 5.54 menos otra vez 5.54 del lado de las filas. Damos Enter y aquí debe de ser 0. Ahora voy a trabajar la diferencia entre la media de C y la diferencia entre la media de B. Esa todavía no la tengo realizada en ninguna parte, ¿no? Entonces me voy aquí, escribo igual, selecciono el valor mayor, 6.94, menos el valor menor, 5.54, que es la media de B, damos Enter y obtenemos ese valor, 1.4. Finalmente, aquí la media de C y la media de C son el último valor que quiero comparar, ¿no? Entonces, me debería de dar un 0, evidentemente, porque son es la misma media, ¿no? 6.94 menos 6.94, 0, listo. Todo lo que está debajo de los ceros no lo voy a calcular porque ya fueron, perdón, antes realizados del lado superior, ¿sí? Fíjense entonces muy bien en esa parte. Bueno, aquí ya tengo las medias correspondientes y ahora voy a trabajar mi valor del LSD, ¿sí? Para esto quiero mostrarles la fórmula. Ya que
realizado todas las diferencias de medias, voy a calcular el LSD de la siguiente manera. Para obtener el LSD hay que obtener primero la T de tablas y luego multiplicarla por la raíz cuadrada de lo que resulte entre multiplicar el cuadrado medio entre grupos o del error por 1 sobre NI más 1 sobre NI, ¿sí? Vamos por partes. Realicemos primero la búsqueda de la T de tablas, ¿no? Para LSD hay que buscar T de tablas primero. Les muestro aquí cómo se obtiene esa T de tablas. Primero hay que trabajar con un alfa sobre 2. ¿Por qué? Si se acuerdan cuando yo planteé la hipótesis alternativa de mi ANOVA, se las muestro. La hipótesis general que planteé para este ejemplo es que al menos un par de medias son diferentes. Si ustedes se acuerdan de los otros estadísticos que hemos probado antes, cuando yo digo al menos un par de medias son diferentes, estoy hablando de una hipótesis bilateral. Y las hipótesis bilaterales siempre se van a buscar en tablas como alfa sobre 2, ¿no? Con respecto a su valor de significancia en cuanto al error o diferencia. Entonces, T se busca en alfa sobre 2, ¿sí? Y con los grados de libertad del error, ¿no? Que son n menos a. Bueno, n menos a es 20 menos 4 para nuestro ejemplo. ¿Cómo lo sé? Porque n es el número total de elementos de todos los grupos, menos a, que son las categorías, ¿no? Me regreso, si quieren, a la tabla de Excel para que ustedes puedan recordar esos grados de libertad, ¿no? 20, que es n, 4, que es el total de grupos. 20 menos 4 son 16 y son consistentes con los grados de libertad dentro de los grupos o también llamados del error, ¿sale? Bueno, ya que tengo estos dos datos, alfa sobre 2, que sería alfa 0.05 sobre 2 es igual a alfa 0.025, aquí está en la columna, véanla, 0.025, y la voy a interseccionar, ¿no? Con los grados de libertad, que son 16, grados de libertad del error, donde se juntan estos dos valores, ¿no? Filas, columnas, perdón, filas 16, columna 0.025, voy a obtener mi valor de T en la tabla T de Student que ustedes ya la tienen. Entonces tengo 2.120 como valor de T. Este 2.120 lo voy a utilizar en la fórmula de LSD. Voy a multiplicar 2.120 por la raíz de mi cuadrado medio del error por 1 sobre 5 más 1 sobre 5. Este 1 sobre 5 y 1 sobre 5 corresponde evidentemente a la cantidad de elementos que tengo dentro de mis grupos, ¿no? Entonces vamos a calcularlo en Excel. Primero, les muestro aquí en la hoja el valor de LSD, donde lo vamos a calcular. Vamos a seguir la fórmula. Ustedes ya conocen el valor de T de tablas, ¿no? Entonces vamos a escribir igual, luego el valor 2.120, que era mi T de tablas. Luego escribo un asterisco, abro un paréntesis, escribo la palabra raíz porque la fórmula dice que yo debo de sacar una raíz. Abro un paréntesis y dentro voy a poner el valor al que le voy a sacar una raíz, pero es una multiplicación, entonces tengo que abrir un segundo paréntesis. Dentro voy a colocar el cuadrado medio del error, 0.086475, y dice que lo multiplique por, abro paréntesis, la sumatoria de 1 sobre 5 más 1 sobre 5. Entonces escribo 1 sobre 5 más 1 entre 5 nuevamente. Cierro ese paréntesis, ¿sí? Fíjense cómo ya se armó la fórmula, cómo nos pide el LSD. Al centro, 1 sobre 5 más 1 sobre 5 multiplicado por el cuadrado medio del error, al que, por cierto, después de multiplicarlo hay que sacarle raíz y finalmente multiplicarlo por 2.120. Después de escribir ahí mi 1 más 5 más 1 sobre 5, perdón, hay que cerrar el paréntesis de la sumatoria. Ese es paréntesis azul, paréntesis azul. Luego cierro el segundo paréntesis, que es el que corresponde a la multiplicación por el valor del cuadrado medio. Y luego cierro el tercer paréntesis, que es el valor de la raíz, que es para sacar el valor de la raíz, perdón. Y luego cierro mi último paréntesis, que es el que va a hacer que todo lo que salga de esa raíz se multiplique por 2.120. Damos Enter, fíjense en la fórmula, el número de paréntesis, y listo, ahí obtengo mi valor LSD al dar Enter. Este valor es 0.39 y lo puedo redondear como 0.4. Bueno, ¿qué hago con este LSD? Lo voy a comparar con todas mis diferencias de medias y quiero que observen cuáles diferencias resultan mayores que 0.4. Esta no, de hecho es igual, entonces no entra dentro de las diferencias de medias. Esta tampoco porque es menor, esta tampoco porque es menor, solamente estas de aquí
son significativamente mayores que este 0.4 o son mayores que el 0.4. Por lo tanto, estas tres medias son las que son diferentes. Estas tres diferencias, la media entre el grupo del medicamento C con respecto al control, la media del medicamento C con respecto al grupo A, la media del medicamento C con respecto al grupo B, son las únicas que resultaron significativamente diferentes, es decir, por encima del valor 0.4, que es mi LSD. ¿Esto qué quiere decir? La conclusión es que el medicamento C es el que tiene una diferencia significativa en cuanto a los millones de eritrocitos que producen cada rata con respecto a todos los otros tratamientos y al control. Eso es lo que significa. Entonces, este valor es el LSD, perdón, me permite comparar las diferencias de medias y saber cuáles son aquellas que son significativamente distintas en estadística. Muy bien, hasta ahí hemos terminado entonces con nuestro primer ejemplo de ANOVA para un factor y con número igual de elementos en cada grupo, n igual, ¿sí? Lo dejamos hasta ahí y después les voy a mostrar otro ejemplo en un siguiente video. Muchas gracias a todos, espero que les sirva.